Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, a ti. Es tu audiencia hermosa, preciosa, de Excelencia Cristiana Televisión. Como dice mi hermana Teresa, familias. Sí, ustedes son una familia para nosotros. Y de verdad que nos alegramos día a día de estar compartiendo con cada uno de ustedes. De este lado se le manda un beso, un abrazo cordial, ¿verdad? Y deseando que todo esté bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a unirnos, mis hermanos, vamos a unirnos todos a orar, a clamar por Israel, a clamar por las cosas que están sucediendo y a clamar por el mundo entero, por todos los países que están en guerra, están en dificultad, en situaciones, lugares también que están siendo azotados por la delincuencia y por tantas muertes, por tantas violaciones. Vamos a orar porque a eso Dios nos llamó, que nos unamos, que nos amemos y que cada problema que haya, que podamos resolverlo todos juntos. Tal vez usted allá, yo aquí, pero una oración, oye, una oración rompe cadena, de verdad que sí. Y vamos a orar, a clamar al Señor para que sea el mismo Dios que esté rompiendo las cadenas. Amén. Bendito sea el Señor. Sabemos que en estos tiempos se han levantado, ¿verdad?, contra de los hijos del pueblo de Dios. Se han levantado para acabarnos, se han levantado para matarnos, se han levantado para hacernos la contra, pero estamos de pie todavía. Bendito sea el Señor. Busca en tu Biblia el Salmo 27 de su verso 1. Vamos a leer unos cuantos versos. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi alma adora al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito sea mi Rey. Y dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Padre, gracias. A ti sea toda gloria, toda honra y alabanza. Mi alma adora a Dios. Mira, este es un salmo que a mí me gusta. Me gusta este salmo y sé que también a ti te gusta. ¿Por qué? Porque ahí nos está hablando de ese Dios grande, ese Dios de gloria que tenemos, que muchas veces estamos en el evangelio, estamos en el camino divino del Señor y no nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Porque nuestra confianza no está en nosotros. Nuestra confianza no está en nuestra fuerza. Nuestra confianza no está en lo que sabemos y lo que podamos hacer. Nuestra confianza tiene que estar basada simple y llanamente en el Dios que nos llamó. El Dios que nos falla. El Dios que es Dios sobre todas las cosas y nunca dejará de ser Dios. Y es el Dios que cuando Él te dice que va a ser, oye, santo Dios, siento la presencia. Ese Dios, cuando Él te dice que Él va a hacer algo, aunque tú veas lo contrario, ten confianza que Él lo hace. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Hay momentos que lloramos. Hay momentos que sufrimos. Sí. Lo sé. Hay momentos que decimos, mira, este camino es muy largo, esta carga está pesada para mí. Pero con todo eso no dejemos de confiar. Porque de todo mal te va a librar Jehová. Pero cuando nosotros confiamos y creemos, Pablo le dijo, mira, Señor, quítame esto. Yo no aguanto esto. Este aguijón. Y el Señor le dijo, Pablito,
bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces nos sentimos débil, que no podemos, mira. Y ahí es que se aparece el Señor. Porque cuando yo tengo fuerza y yo me confío en mi propia fuerza, Dios me va a dejar a mí. Pero Yesenia, como tú tienes tu fuerza y tú crees que con tu fuerza, con tu sabiduría, con tu entendimiento, es que tú vas a hacer la cosa, yo te voy a dejar tranquila. Pero cuando me siento débil, que siento que no puedo, ni tan siquiera levantar la mano, aparece Jehová. Y Él se perfecciona en esa debilidad. Para que mi confianza nunca esté en mí, sino que mi confianza esté puesta en Él. Bendito sea el Señor. Y a alguien Dios le está hablando hoy. Y le está diciendo, mira, en esa debilidad que tú tienes, en ese proceso, Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios de todo aquel que le sirve y le cree, Él se va a perfeccionar en esa debilidad. Y vemos que al pueblo judío le gustó ese jueguito, que sacaran a Jacobo y que le quitaran la vida. Ahora, ¿qué está pasando? Después que sucede eso, dice, maltrataban a la de la iglesia y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, te estoy hablando por la Biblia, te estoy leyendo, ya tengo la Biblia aquí abierta, te estoy leyendo aquí porque es más claro y más rápido. Bendito sea el Señor. Dice, y viendo que esto había agradado a los que, a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Pusieron mano, matamos a Jacobo, eso le gustó a los judíos, fue una fiesta para ellos. Ahora vamos a agarrar a Pedrito, aquel que está alborotando, aquel que está hablando de Dios, alguien que no se levanta a hablar de Dios y hacer la voluntad de Dios, no es perseguido. Si tú estás teniendo persecución es porque tú estás agradando a Dios, porque el que no es amenaza para el reino de las tinieblas, ¿qué persecución va a tener? Háblame. Aquellos que viven de la fábula, de la fama, aquellos que viven solamente para esto, ¿qué persecución van a tener? Aquellos que están vendiendo la palabra, aquellos que están poniendo por dulce lo amargo y lo amargo por dulce. ¿Usted cree que va a tener persecución de la tiniebla? ¿Usted cree que va a tener persecución del infierno? ¿Usted cree eso? ¿Qué persecución va a tener? Bendito sea el Señor. Aquellos que cogen la palabra de Dios como un relajo. ¿Usted cree que va a tener persecución de Dios mío, de Satanás? No. Sino aquellos que han dicho, mira, aunque yo me muera pobre, aunque yo muera como tenían a Jeremías, con pan de angustia, yo voy a hablar la verdad de Dios. No voy a vender mi progenitura. No voy a venderme por unos cuantos chelitos. Esta persona tiene persecuciones. Esta persona lo persiguen para matarlo, porque están haciendo la verdad de Dios, porque están sacando a muchos del cuento, de la fábula, y están hablando la realidad del Señor. Y están diciendo, si ustedes no se arrepienten, mi alma adora a Dios. Si ustedes no se arrepienten y vienen a los pies del Señor, grande juicio viene a su vida. Entonces, cuando tú eres una mujer, un hombre que te levanta para hablar y defender la palabra de Dios, ay, papá, oye, entiéndelo. No te van a mirar con buenos ojos. Como al pueblo le gustó lo que hicieron con Jacobo, ¿qué hicieron? También agarraron a Pedro. Meten al Pedro a la cárcel. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Como eran los días de los panes sin levadura, y ellos respetaban eso, pero no respetaban la vida humana. Tenían a Pedro tranquilo ahí, hasta que pasara eso. Mientras estaban matando a Jacobo, brincaban, saltaban y se reían. Y tal vez decía, ahora voy a ver de qué vas a hablar. Ahora dile a tu Dios que te salve. Y no sabían qué es lo que estaban haciendo ellos. Y dice ahí el 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel
entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Oye, a 4 grupos. ¿Pero y qué fue que hizo Pedro? A 4 grupos se lo entregaron, a 4 grupos de soldados. Y dice, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Después que pasaba la Pascua, después que pasaban los días de los panes sin levadura, después que pasaban los días que ellos tenían su fiesta, entonces también iban a sacar ¿a quién? A Pedro. ¿Por qué? Porque a ellos les gustaron, a ellos le entretuvo, se entretenían con ver cómo maltrataron a Jacobo y cómo le quitaron la vida. Hay personas que están esperando tu caída. Hay personas que están diciendo, ella se tiene que callar un día. Él se tiene que callar porque le molesta tu alabanza. Le molesta tu súplica. Le molesta que tú hables y pregones de la palabra del Señor. Hay personas que están poniendo lazos para hacerte caer. Pero con todo eso no podemos callarnos. Con todo eso tenemos que seguir hablando de este Cristo. Y es el tiempo que la iglesia tiene que levantarse más a predicar la palabra. Ya que estamos viendo que todo lo que la Biblia nos habla se están cumpliendo al pie de la letra. Sin quitarle y sin ponerle. Se está cumpliendo. Entonces, por ende, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no podemos callarnos. Llegaremos a lugares que nos van a querer entrar a pedrada. Llegaremos a lugares que nos van a agarrar y nos van a tirar agua. Llegaremos a lugares que nos van a agarrar de mano y nos van a sacar. Pero con todo eso no podemos dejar de hablar de la palabra de Dios, de la grandeza de Dios y decirle a este mundo pecador, este mundo que va camino al infierno. Hay que decirle que Cristo viene y Cristo quiere salvar su alma. Y tal vez aunque sea uno, aunque sea un pecador, se arrepienta. Pero nosotros no podemos parar de hablar de la grandeza y de la misericordia del Señor. Alabado Dios. Mi alma adora al Señor. Y dice, bendito sea el Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Qué hacía la iglesia? Sin cesar. Cuando tú haces algo sin cesar, es algo continuamente. Es algo que tú lo vas a hacer, aunque te canses, vas a seguir haciéndolo. Y mientras Pedro estaba en la cárcel, esperando que pasara la fiesta de la Pascua, esperando que pasara los días de los panes sin levadura, que iban también a sacar a Pedro, ¿para qué? Para matarle, para quitarle la vida a Pedro, porque al pueblo le gustó lo que hicieron con Jacobo. Oye, qué cosa tan inhumana. El pueblo le gustó, el pueblo lo disfrutó. Los judíos le gustó lo que el rey Herodes había hecho con Jacobo. Y como eso le agradó al pueblo, y ahí estaba el rey para agradar al pueblo, pero no para agradar a Dios, también procuró hacerlo con Pedro. Pero mientras tanto no podían sacarlo porque tenían esa fiesta solemne, tenían esa fiesta de los panes sin levadura. Bendito sea el Señor. Y dice, mi alma adora a Dios, que la iglesia hacía oración sin cesar. Y es lo que yo vengo hablando hace días. Y que yo no me canso de hablar. Lo que pasa es que en este tiempo que estamos viviendo, nos estamos olvidando del poder de la oración. Nos estamos olvidando de cuando un pueblo se une para clamar delante del Señor las cosas grandes y maravillosas que hace Dios. ¿O será que estamos pensando que Dios no es el mismo del que fue una vez, sino que ahora Él cambió? Pero la palabra dice que en Él no hay sombra de variación, que Él sigue siendo el mismo Dios. Entonces, estamos viendo tanto fracaso y tantas cosas. Bendito sea el Señor. Dice que el pueblo
hacía oración sin cesar mientras estaba Pedro metido en el calabozo, que estaban esperando que pasara esa fiesta para sacar a Pedro y también quitarle la vida, como lo hicieron con Jacobo. Pero había un remanente, había una iglesia que estaba orando. Santo Dios. Entonces yo no sé, a mí me van a decir loca, pero yo entiendo que la oración es tan eficaz que ahora mismo hay alguien que está al punto de morir, y por nuestra oración Dios detiene la muerte. ¿Pero qué estamos haciendo? Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Dios mío, amado Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde se fue el poder de Dios? ¿Dónde se fue la gloria de Dios? ¿Para dónde se fue? Dime, ¿dónde? Si Él sigue siendo el mismo. ¿Qué pasó con esta iglesia? Una iglesia lavada con la sangre de Cristo. ¿Qué pasó? Una iglesia que fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alabado sea el Señor. ¿Qué estamos haciendo? Ahora estamos más preocupados en cosas que perecen que en las cosas que permanecen por los siglos de los siglos. Lo de Dios permanece, lo de Dios no se acaba. Lo de Dios no se termina. Cuando Dios da y ya. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos viendo una iglesia en estos últimos tiempos eclencle. Una iglesia seca. Una iglesia sin unción, sin poder. Solamente hablando cosas vanas. Ya no vemos gente, bendito sea el Señor, que tú, oye, hay personas que tú la ves en la calle, bendito sea el Señor, y de lejos esa persona te mira y tú ves ese fuego en sus ojos. Tú dices, wow, Dios mío, pero este hombre, así como pasó con Eliseo, la tsunamita dijo, mira, yo entendí que este hombre que pasa ahí es un hombre de Dios. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Dios cambió? No, cambiaste tú. Cambié yo. Porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Aleluya. Y nadie quiere escuchar estas palabras. Y este es el tiempo que tenemos que hablar de estas palabras. ¿Para qué? Para que nos levantemos. Para que nuestra fe crezca. Para que empecemos a vivir una vida diferente delante del Señor. Y procurar tener la llenura del Espíritu Santo. Procurar estar lleno de Dios. Procurar estar revestido de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Que cuando tú pases por un sitio, la enfermedad tiene que salir corriendo. Que cuando tú pases por un sitio, el endemoniado tiene que ser libertado. Yo quiero eso en mi vida. Aleluya. Yo quiero ver la grandeza, la gloria de Dios. Santo es el Señor. Es que estamos creyendo poco en el Señor. Es el tiempo que tenemos que pedir a Dios que nos aumente la fe. Porque nuestra fe está menguando. Aleluya. A Pedro lo tenían custodiado en 4 grupos de soldados. Eran 4 grupos que había. Tenían a Pedro en el calabozo. Tenían a Pedro, mira, pero bien custodiado. Porque estaban esperando que pasara todo eso para sacar a Pedro. ¿A qué? A quitarle la vida como hicieron con Jacobo. Aleluya. Porque ellos se estaban gozando con eso. Para ellos eso era de agrado, eso era un gusto. Aleluya. Acabar con los hombres de Dios. Matar a los hombres de Dios. Pero mientras más mataban, la iglesia de Dios crecía. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Y dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Sin cesar. Tú ves que ahora que cuando está pasando algo, vamos un grupo, digo vamos porque no me quiero salir porque somos del cuerpo de Cristo, aunque yo nunca he ido a una marcha que a protestar. Y salen a protestar y muchas veces nada se soluciona. Pero si agarramos todo, un estadio de eso, y se unen las iglesias
y comenzamos a clamar. Nos unimos en oración, en clamor. Mira, yo sé que algo se rompe, algo se desbarata. Yo sé que algo sucede. Una iglesia que clama, una iglesia que intercede, una iglesia que se une. Aleluya. Y dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, dice. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Pedro ahí roncando entre dos soldados, porque a Pedro lo estaban, ¿qué? Custodiando. Dice, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía dos cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo estaba Pedro? Pedro estaba encadenado y los guardias estaban ahí custodiando. Dos estaban ahí con Pedro y había dos en la puerta. Hello. ¿Alguien quiere entender ese código que le estoy dando? Que nuestro Dios es un Dios que traspasa y es un Dios que no tiene límite. Santo. Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Alabado sea el Señor. Somos nosotros que nos limitamos. Somos nosotros que no creemos en la grandeza de nuestro Dios. Y había dos delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel. Que se presentó un ángel. Yo no sé qué ángel se va a presentar en ese problema que tú tienes. Yo no sé qué ángel se te va a presentar en esa dificultad que tú tienes. En esa cárcel espiritual que te tiene encerrado por tanto tiempo. Yo no sé qué ángel va a llegar para abrir esa puerta. Pero hoy yo no sé. Hoy yo declaro que alguien me va a escribir y me va a decir, yo estaba pasando por esto y esto y esto. Vi el video, puse mi fe en obra y un ángel apareció. Porque Dios Padre, amado, ya es tiempo. No podemos estar predicando un Dios vano. Hay que predicar un Dios real. Un Dios que liberta, un Dios que salva. Un Dios que abre puertas de cárcel. Un Dios que levanta muertos. Pero también tenemos que ver en nuestra vida. No es solamente hablar que porque otro habló. Sí, es muy bueno escuchar testimonio. Pero es bueno cuando Dios lo hace conmigo. No te digo a ti que me encanta oír el testimonio de alguien. Eso aumenta la fe. Pero cuando es contigo mismo, cuando es Dios y tú, que Dios hace, mira, y dice, mira, esto, y tú dices, wow, fue conmigo. Ahora yo voy a contar lo que Dios hizo conmigo. Porque cuando yo digo, en un tiempo alguien me contó, no es igual que sea yo, que sea mí, que sea yo que vea. Y que yo diga, mira, en tal tiempo Dios hizo esto conmigo. Bendito sea el Señor. Y dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, como quien dice, despiértate, despiértate. A Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hello. Escucha. Aparece el ángel. Topa a Pedro, ¿dónde? En el costado. Que Pedro estaba dormido. Tal vez Pedro dijo, bueno, ya matan a Jacobo, ya pasó la fiesta. Como la fiesta ya pasó, me van a sacar a mí para matarme. Y Pedro quizá entre tantas preocupaciones y quizá pensando, quizá clamando, se quedó dormido. Bendito Dios. Pero a los pies de Pedro había dos guardas. Esos dos guardias
que estaban ahí custodiando a Pedro, y Pedro con su cadena en las manos, encadenado, pero en la puerta también había dos. Máxima seguridad. Eso es que el que trata de entrar van a explotarlo de una vez, porque de aquí no sale Pedrito. La mano del hombre no podía sacar a Pedro, pero la de Dios sí. Entonces, ¿por qué tú dudas de ese Dios tan grande que tú tienes? ¿Por qué tú dudas de la majestad de Dios? ¿Por qué tú dudas de la grandeza de Dios? ¿Por qué tú dudas? ¿Por qué tú crees que Dios no puede hacer cosas grandes en tu vida? Dios mío, yo no sé, pero en mi vida yo sé que tú puedes hacer mucho, porque yo siempre he dicho que más tiene Dios para darme que yo que pedirle. Bendito sea el Señor. Mi alma adora a Dios. Y dice que una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. Oye, se le cayeron las cadenas de las manos de Pedro. Y dice, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hay cosas que va a pasar en tu vida que en el instante tú no lo vas a creer. Después vas a despertar y decir, wow, pero es verdad. Pedro creía que era una visión. Pedro estaba dormido. Pedro creía que él estaba teniendo una visión, un éxtasis. Bendito sea el Señor. Pedro creía que era una visión, y dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta. Wow. La primera y la segunda guardia. Usted sabe toda esa gente ahí custodiando a Pedro. Pedro estaba como el peor criminal que había. ¿Y cuál fue el daño que hizo Pedro? Oye, tú no tienes que hacer nada malo para que la gente te aborrezca. Solamente servir a Dios, hacer la voluntad de Dios. Solamente hacer eso. Y Satanás se va a encargar. Porque él no quiere que nadie sobre la faz de la tierra haga la voluntad de Dios. Él quiere que todos nosotros seamos desobedientes a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que el desobediente no va al cielo. Porque él sabe que la persona que no hacen la voluntad de Dios, que no vive una vida conforme a la voluntad de Dios, no va al cielo, va para un infierno. Hay un infierno seguro. Y eso es lo que él está buscando. Bendito Dios. Él pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Oye, pasó la primera y la segunda, y ahora la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¡Au! Se abrió la puerta. Así hay puertas que se va a abrir a tu favor. Dios mío. Puerta que se abre a nuestro favor. Al favor tuyo, favor mío, favor de todo aquel que va a ver este video. De todo aquel que va a poner desde hoy su confianza en Dios, sabiendo que el Dios que tenemos es el Dios que abre puertas de cárceles espirituales y cárceles físicas, porque es el único que lo hace, porque él abrió la puerta de la cárcel física donde estaba Pedro. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi alma adora a Dios. Y dice, y daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ya cuando el ángel lo sacó del peligro, el ángel se aparta de él, porque fue un ángel que Dios mandó a hacer una asignación. No es el ángel que caminaba con Pedro, ese era otro ángel, diría yo, porque después ese ángel se apartó de él, porque la asignación de ese ángel en ese momento era ir y abrir la puerta de la cárcel y quitarle las cadenas a Pedro. Bendito sea el Señor. Luego se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, te digo, volvió en sí. Parece que Pedro hizo así. Ay, ¿por qué? Una visión. Pedro, entonces, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo
de los judíos esperaban. Después que el ángel se aparta de Pedro, Pedro entonces vuelve en sí y dice, realmente fue un ángel que Jehová envió para librarme de las manos de Herodes y de todo lo que quería hacer el pueblo judío. Querían matar a Pedro. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos que morirnos creyendo en la verdad de Dios, creyendo en la grandeza, en la gloria de Dios. Bendito sea el Señor, creyendo en las cosas que Dios está haciendo y las cosas que va a seguir haciendo. Bendito es. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué hacían? Oraban. Hello. Oraban, ¿por qué? Por una situación que estaba pasando. Pidiéndole misericordia al Señor, pidiendo al Señor que libertara a Pedro, que lo sacara de la cárcel. Ya habían matado a Jacobo. Estaban reunidos haciendo ¿qué? Orando, intercediendo, pidiendo, suplicando. Es para eso que se reúne el pueblo. No para estar acabando con el hermano. Ya tú ves que dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahora tú ves que hay 2 o 3 reunidos chismeando, murmurando, hablando mentiras, metiéndose en lo que no le importa. Ahí no está Dios, ahí está el chanito, ahí está Satanás, ahí están los demonios. Bendito sea el Señor, aleluya. Y esa gente estaban ahí orando, haciendo oraciones, clamando por Pedro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Cuando sale Rode a ver quién era que estaba tocando la puerta, que estaba llamando a la puerta, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, pero no abrió la puerta. Fue tan grande la emoción. Dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Se gozó, brincó, pero no abrió la puerta, se emocionó. Quizá aquella muchacha, aquella joven dijo, wow, la oración es eficaz, la oración rompe cadenas, la oración mueve la cárcel, la oración, oye, Dios mío, liberta. Santo, aleluya. Ey, mi alma adora a Dios. Dice que ella, de la emoción, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, está loca. Pero ellos aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Dirían, es un fantasma. Ya lo mataron. Pero Dios mío, amado, si estás orando por ver un milagro, después que el milagro sucede, ¿por qué tú no lo crees? Y tarabacana. Gente orando por milagro y cuando el milagro sucede, no creen en el milagro, no creen que sucedió, no creen que Jehová lo hizo. Yo espero mi milagro y ya mi milagro está hecho y yo lo creo. Cuando la muchacha de gozo, porque escuchó la voz de Pedro, ella en vez de ir a abrir la puerta, ella fue corriendo quizás, ay, Pedro llegó. Oye, y ellos en vez de ir a abrir la puerta, lo que dudaron. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Rode, ¿qué te pasa? Ven, vamos a seguir orando. Y Rode, no, yo lo escuché. Es Pedro. Rode, muchacha, ven. Porque hay personas que van a querer matarte la fe. Hay personas que no van a creer en tu milagro. Y van a querer hacer que tú tampoco creas. Porque son gente mata milagros. Mi alma adora a Dios.
Y tú no puedes permitir eso. Si Jehová te dijo, y si tú oraste con fe, mira, ay, que me duele aquí, y que oré, y que no se me quitó. Si oraste con fe, aunque tú sientes que el dolor volvió, está sana. Porque la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Entonces, cuando el Señor hace algo, Él lo hace y punto. Cuando Dios hace algo, Él lo hace. Quizá puede llegar la duda, pero tú tienes que decir, no, Él lo hizo. Y si Él lo hizo, no tengo que dudarlo. Mi alma adora a Dios. Tú estás loca. Ellos aseguraban que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, no es su ángel, es Pedro. El ángel lo dejó ya en el camino y se fue. No es un ángel, es Pedro que llegó. Es mi milagro que llegó. Es el tiempo de Dios que llegó. No me habla a mí que es un milagro. No me hable de eso. Es que llegó el tiempo de Jehová, llegó el tiempo de papá. Se abrió las cárceles espirituales que me tenían a mí que no podía crecer, que no podía ver la gloria. Ya llegó. No lo ponga en duda. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Gente que se va a quedar atónitos cuando ve lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué hizo él? Haced saber. Haz saber las maravillas de Dios. Haz saber lo que Dios hizo. Hagan saber lo que el milagro, la profundidad de gloria. Hazlo saber para que los que no tienen fe, para los que su fe ha muerto, ha menguado, entienda que Dios sigue siendo Dios. Santo. Que Dios sigue siendo Dios. Ve, hágalo saber. Después se movió de ahí porque no podía quedarse ahí. Hay lugares en que tú quieras quedarte, tú vas a tener que irte. Porque en ese lugar solamente procuran tu muerte. Solamente procuran verte morir. Tienes que irte. Tienes que irte, tienes que irte. Pero nunca te vas a ir sin antes hacer saber las maravillas y la gloria de Dios en tu vida. Mi alma adora a Dios. Santo. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Se asustaron. Pero, ¿y qué pasó? Oye, habían dos ahí a los pies de Pedro. Había dos más en la puerta. La primera, había dos más en la otra puerta. Alabado Dios. Y cómo Pedro pudo salirse de ahí. Y cómo esa cadena pudieron quitarse de las manos de Pedro. Diga conmigo, es la gloria de Dios que no tiene límite. Es la gloria de papá que no tiene límite. Lo que nos limitamos somos nosotros. Pero cuando Jehová dice que va a hacer, Él hace por encima. Oye, de cualquiera. Se asustaron. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Dios mío. Otros van a ser muertos en tu lugar, pero el muerto no va a ser tú. Dice que lo interrogó. ¿A quién? A los guardas. Y ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y se quedó allí. Alabado sea el Señor. Herodes se enojó tanto. Y al enojarse tanto,
agarró Herodes a los guardas o a las guardias que estaban ahí custodiando la cárcel. Lo interrogó y ellos no supieron. Porque no es todo. Van a entender las cosas espirituales. Hay cosas que van a suceder en tu vida y aún el que está a tu lado no va a entenderlo. Porque las cosas espirituales no lo va a entender los naturales. Y hay cosas que está pasando ahora en tu vida que va a ser de locura para los naturales, pero para ti es el poder de Dios. Y los guardias no sabían cómo explicarle a Herodes. Lo interrogaron, pero ninguno supieron decirle cómo fue que Pedro pudo salir de una cárcel tan bien custodiada. Es que por más cerco y por más trampa, por más traba que te ponga el enemigo, si Jehová va contigo, bendito sea el Señor. Si Jehová va contigo, vas a ser liberado de todo esto. Y el mismo enemigo se va a preguntar, ¿y cómo fue? ¿Y qué pasó? Es que si Jehová está contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué no estamos viendo los milagros y las maravillas de Dios? Es porque nuestra fe ha menguado. Bendito sea el Señor. No dejes que tu fe mengue. Cuando Pedro salió, fue que él llegó en sí y dijo, pero eso no es una visión. Fue el ángel de Jehová. Jehová mandó a su ángel a sacarme. Y hoy, santo, quiero profetizarle a alguien y el tiempo se me ha acabado. Hoy vengo como profeta. Satia mandó shikatai. Vengo como profeta a decirte, y quiero que tú pongas debajo los comentarios. Vengo como profeta porque hoy se te va a aparecer un ángel. Y ese problema que tú tienes va a ser resuelto. Bendito sea el Señor. Ya llegó el tiempo de que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, comencemos a creer en lo que dice la palabra. Y comenzar a ver los milagros y las grandezas y las cosas hermosas que Dios hace. No es solamente escuchar lo que un fulanito lo dijo, sino verlo en nosotros. Y yo profetizo sobre tu vida. Yo profetizo que hay cadenas que se rompen. Yo profetizo que hoy tú sales de esa cárcel espiritual que tú estabas viviendo por mucho tiempo. De esa oscuridad espiritual. Hoy hay una luz que te alumbra. Hoy hay una luz. Hay una luz. Y tu vida va a ser diferente. No vengo a emocionarte la carne, sino a levantarte el espíritu. Por mucho tiempo tú has estado así. Por mucho tiempo. Bendito sea el Señor. Mi alma adora a Dios. Por mucho tiempo tú has estado así. Pero es hasta hoy. Hoy llegó el día que tú estabas esperando. Llegó Dios, llegó la luz. El ángel abrió la puerta de esa cárcel. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su luz en tu vida. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos se despide. No antes de recordarte lo que siempre te digo. Suscríbete, dale me gusta, dale like, dale a la campanita y sobre todo comparte. Es necesario compartir porque esta palabra deben de llegarle a alguien. Bendito sea el Señor. Debe de llegarle a alguien. Y oye, Rode, oye lo que te voy a decir. Aunque te digan que tú estás loca, pero tú no estás loca, es que tú oraste con fe. Y tú sabes que la oración rompe cadenas. Y Jehová se metió. Dios te guíe. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.